Eva, ¿estás haciendo uso de la plataforma de Hotmart? Ahora no veo si se ha ido o si está o no está. Pero bueno. Te iba a decir, Juan Carlos, que no eres Juan Carlos, que te tenemos que cambiar. Pero antes de conectarte, digo, ¿quién será Juan Carlos? Alguno que se nos ha colado y no lo hemos saludado ni siquiera. Hola, buenos días. Desde aquí, desde mi país, buenos días. Muy buenas. ¿Ahí también son las 11 de la mañana? No. Sí. Pero bueno, curioso. Entonces, ¿yo qué vivo en el futuro o ustedes en el pasado o cómo es? Aquí ahora mismo O en son un las... solo tiempo. Sí, es verdad. Aquí ahora mismo son las 6:13. O sea, ya las 6 de la tarde. Fíjate el desfase horario. Claro, ustedes están como flores ahora mismo, amaneciendo, llenos de energía. Así que se nota, se nota. Impresionante. Pero bueno, es una manera buena de empezar el día. Sí, señor. Pero vamos a ver. Mariana, que nos ha saludado. Hola, Mariana, mi niña. Y bueno, les iba a preguntar qué tal están yendo con su proceso. Estaba hablando un poquito con Eva y está haciendo su proceso con la línea interior, perdón. Y le está yendo bastante bien, está sanando bastantes cosas. Yo personalmente también lo estoy haciendo, yo creo que todos lo estamos haciendo. Y bueno, quería preguntarle un poco, pues así por encima, ¿qué tal está yendo? También con el estudio de los principios herméticos. Si están empezando, también encargué lo de la botella mágica, porque me imagino que empezaron a hacerla, pero bueno, todavía no se ha compartido. Sin embargo, va a ser también una herramienta súper importante también para nuestra autosanación y también para cambiar el estado de nuestro ser, ¿no? De nuestra conciencia en estado de gratitud y cambiando la vibración constantemente. Entonces, animo a que la hagan, a que terminen de hacerla los que la empezaron y que por favor lo compartan, lo compartan. Porque ayer compartían los compañeros nuevos, me escribieron por privado, que no sé por qué lo hacen por privado, cuando compartí sus libros mágicos, lo que lo compartieron, que son preciosos, todos y cada uno. Y de verdad es que es puro arte, puro arte. Y eso es lo bonito, ¿de qué sirve tener ese arte si no se comparte, no? Bueno, denme un segundo que voy a mirar porque me está pidiendo acceso. Bueno, vamos a ver a quién tenemos aquí. ¿Quién estamos? Un segundín. Hola. Perfecto. Estamos todos. Bueno, pues yo creo que si alguien más se va a unir, lo irá haciendo sobre la marcha. Hola, Janet. Janet, manifiéstate. Que te acabamos de ver que acabas de desconectar el audio. Cuéntanos, ¿qué tal? Igual no nos oye. Un segundín que me están pidiendo acceso, ¿vale? Para entrar. Con su permiso, un momentino. A ver. André, me están pidiendo acceso para entrar. ¿A ti te llega? No hay nadie pendiente. Vale. Nadie está pendiente. Bueno. Pero si en todo caso se conectan, yo voy aceptando. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar con la clase. La clase de hoy vamos a trabajar un principio hermético que va a ser
súper importante, va a ser primordial, porque también vamos a comprender cómo en el mundo, en el plano en el que estamos ahora mismo coexistiendo todos juntos, hemos venido a trabajar ciertas cosas, ¿no? Hemos venido a trabajar el libre albedrío, hemos venido a trabajar y a experimentar la polaridad. La polaridad en la cual nosotros, desde la inconsciencia, muchas veces somos víctimas de esa misma polaridad y estamos siendo víctimas realmente del por qué, ¿no? De alguna manera, unos días estamos bien, otros días mal. ¿Por qué permitimos que a lo mejor ciertas cosas nos afecten desde el exterior, sin embargo, no siendo conscientes de que la podemos cambiar desde el interior? Y simplemente con una de las herramientas que ya hemos compartido y que hemos trabajado, como es la transmutación mental, podemos cambiar el hecho de que seamos víctimas de la polaridad de estar arriba, por ejemplo, a caer totalmente abajo y simplemente sin dejarnos arrastrar por este principio y manteniéndonos, porque las leyes, los principios herméticos, no podemos escapar de ellos. Mientras nosotros estemos en un cuerpo denso y en un universo físico, es imposible escapar de ellos. El que pretenda hacerlo, no hay manera. Pero sí podemos utilizar unas leyes superiores contra las leyes inferiores. Me explico. En el principio de polaridad, por ejemplo, la polaridad del amor sería realmente la ignorancia, el miedo. No es el odio como nosotros o muchas personas piensan, es el miedo realmente. El amor une, el miedo separa. El amor integra, el odio descompone. O sea, y mismamente cuando trabajamos y abrimos el templo de la geometría sagrada, vimos como las fuerzas de creación y las fuerzas de destrucción realmente estaban causadas por este mismo principio que vamos a trabajar hoy, por el de la polaridad, porque en el momento que tenemos libre albedrío para elegir qué causa vamos a generar, sabemos que si es desde el amor, si es desde el ser, va a tener una causa, un efecto bueno. Si es desde el ego, va a tener una causa y un efecto totalmente destructivo. Con lo cual, generaríamos fuerzas destructivas que destruirían la geometría sagrada y simplemente tendríamos un efecto totalmente nefasto en nuestras vidas. Entonces, conociendo este principio que vamos a trabajar hoy, vamos a adquirir y vamos a ampliar también el espectro de comprensión de cómo operan estos principios herméticos, estos principios universales, para nosotros, integrando este conocimiento en nuestra vida día a día, seamos conscientes y creemos nuestra realidad conscientemente, sin depender del exterior, sin depender de lo que nos digan o nos hagan y sin depender de los paradigmas imperantes. Haciendo esto, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a generar nuestra propia realidad, vamos a estar vibrando en armonía, vamos a estar geometrizando y simplemente vamos a crear una vida que sí merezca la pena. Y lo más bonito de todo, que cuando estamos iluminándonos, podemos iluminar a otros, podemos hacer de este mundo un mundo mejor. Hoy no me he puesto los audios porque no hay nadie que me esté diciendo que se oiga desde lejos. Entonces, si en el caso de que alguien me oiga desde lejos, que me lo diga sin más y me los conecto. El principio de polaridad. Todo es dual. Todo tiene dos polos. Blanco, negro, frío, calor, placer, dolor, amor, odio, amor, miedo, conocimiento, consciencia, ignorancia, etcétera, etcétera. Toda esa polaridad, hay millones y millones y millones de grados de diferencia de frecuencia, diferencia de vibración, y todo eso es lo que nosotros tenemos que empezar a modificar. Con un segundín. Antes de nada vamos a hacer una cosa que se me ha pasado, sin embargo es súper importante. Perdón por la interrupción, pero dijimos en la clase anterior, para los que no estuvieron, que íbamos a empezar y íbamos a integrar para nosotros, que fuera así, como un sello, una especie de inicio y de despedida de la clase, que es como una especie de oración. ¿Para qué? Nosotros ya no es la primera vez que nos ha pasado que viajamos y tenemos que hacer, impartir una clase en movimiento, entonces muchas veces se nos cae el internet o el wifi o lo que sea y tal. Sin embargo, haciendo esto siempre, por lo que sea, nos ayuda a que todo salga y que todo fluya desde la luz, en armonía y desde la perfección.
Entonces, esto lo vamos a compartir y lo vamos a empezar a hacer desde siempre. Perdonadme porque he alterado un poco el orden y deberíamos haber empezado con esto. Sin embargo, sin más, vamos a hacer, es como una especie de oración. Voy a dar acceso a Andrea porque quiero que la haga ella. Andrea, por favor. Vale, ¿me escuchan bien? Bueno, les voy a pedir que por favor vamos cerrando nuestros ojos y coloquemos nuestras manos sobre nuestro corazón. Vamos a ir pidiendo asistencia divina a nuestro ser superior, a Dios, a nuestros maestros ascendidos, al arcángel Metatrón, y le vamos a ir pidiendo que sean nuestros guías en esta bonita clase de hoy. Vamos a ir respirando profundo, lentamente, escuchando nuestro corazón, sintiendo nuestra respiración, y nos vamos a ir imaginándonos que va bajando sobre nuestra cabeza un tubo de luz blanca y nosotros estamos dentro de ese tubo y estamos protegidos, estamos seguras, cómodas, abiertos. Abrimos nuestro corazón, nos conectamos con nuestro corazón, con nuestros maestros, con nuestra divinidad, pidiéndole que nos acompañe, que nos guíe, que nos proteja. Respirando profundamente, vamos a ir agradeciendo su apoyo, vamos a ir agradeciendo su asistencia, porque nos acompaña en este espacio. Respirando profundamente, le damos las gracias a todos los seres de luz que están aquí con nosotros acompañándonos y que nos ayudan a conectarnos con la luz y con el amor. Gracias, gracias, gracias. Vamos respirando profundamente y vamos a abrir los ojos muy despacio, muy despacio, muy despacio. Felices de contar con esta oportunidad de aprendizaje y conectarnos unos con otros, porque todos somos maestros y todos somos estudiantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, pues vamos a continuar. En este caso hemos aplicado la propiedad conmutativa, el orden del factor no altera el producto, aunque un poquito sí, pero bueno. Así que vamos a continuar. Bueno, estábamos hablando sobre el principio que vamos a trabajar hoy, que es el principio de polaridad. La clase de hoy va a estar compuesta de lo siguiente. Vamos a hablar de este principio de polaridad. Ya hemos dado la bienvenida, bienvenido. Hemos preguntado a un par de compañeros que no se han manifestado, pero bueno, libre albedrío, simplemente no podrían y ya está. También vamos a hacer hoy una escritura terapéutica. Y bueno, y luego ya haremos una reflexión, qué es lo que hemos interiorizado, qué es lo que hemos entendido, para saber qué es lo que nos llevamos. Con que nos llevemos lo que es básicamente ese conocimiento, va a haber un antes y un después. Bueno, en este principio, o sea, es una ley fascinante,
O sea, porque tenemos, por ejemplo, la ley de la polaridad, el calor, el frío, aunque son opuestos, realmente son lo mismo. Lo único que varía es el grado de manifestación en nuestra percepción. El principio de polaridad viene a hacernos recordar que en todo momento, absolutamente todo, tiene los polos, el positivo, el negativo, el frío, el calor, presente, ausente, contenidos contrapuestos y equivalentes, es decir, son exactamente iguales, pero contrarios y coexisten en igual intensidad. El principio de polaridad se encuentra justo en el medio. O sea, es saber, está, por ejemplo, el Tao y muchas otras doctrinas y culturas iniciáticas trabajaban desde el camino del medio. Buda lo decía, para tener ausencia de sufrimiento habría que tener ausencia de deseo, ¿no? Entonces el camino del medio también. El Tao se trabaja del camino del medio. En el camino del medio, incluso cuando trabajamos el principio de la dualidad, ¿no? Es la misma oscilación hacia la derecha del péndulo, es la misma oscilación hacia la izquierda. O sea, sabiendo realmente que si hacia la derecha es, por ejemplo, el bienestar y hacia la izquierda es todo lo contrario, utilizando bien los principios y utilizando las leyes superiores contra las inferiores, podemos evitar precisamente el que los efectos nefastos que puede ser en nosotros el estar en la polaridad negativa, por denominarla de alguna manera, y mantenernos, sin embargo, en el medio. Y poder volver a aprovechar cuando precisamente esa afluencia o esa oscilación hacia la derecha, hacia lo positivo, vuelva a nosotros. La comprensión cabal del mismo permite producir grandes cambios en la vida. Si todavía no se han visto grandes cambios en la vida, es porque todavía no se han visto notables con la aplicación de lo que se ha estudiado hasta ahora. Esto es una herramienta, un conocimiento básico en la cual vamos a experimentar una transformación mágica. O lo que viene siendo lo mismo, la magia de la transformación, que va a ser en el momento que empezamos a interiorizar, conocer y ampliar este concepto de conocimiento y llevarlo a la vida. Aunque son realmente opuestos en la polaridad, en realidad son lo mismo, es simplemente cuestión de grado. Ya he dicho que aquí nosotros percibimos una porción de luz, una porción de conocimiento, de vibración, percibimos 7 colores, sin embargo, no percibimos las ondas de radio, no percibimos los microondas, no percibimos los infrarrojos, los rayos ultravioletas, sin embargo, también existen, están ahí y solamente percibimos con nuestros sentidos una porción real de la vibración de la realidad. Sin embargo, hay millones y millones y millones y millones de grados. Y estamos hablando solamente de esta densidad física que conocemos ahora. Sin embargo, hay millones y millones de grados también de manifestación de la realidad. Lo mismo podría decirse con el espíritu y la materia. ¿Realmente son lo mismo? Realmente por eso hemos venido a experimentar lo que es la materia a través del espíritu. Es una forma de retroalimentación del espíritu también. No olvidemos también que el espíritu somos nosotros, el cuerpo no está contenido en el espíritu. O sea, no es que el cuerpo contenga el espíritu, sino el cuerpo realmente es una manifestación también del espíritu. Es por eso que muchas veces hago hincapié en cuidarlo, en venerarlo, en honrarlo y en amarlo. ¿Por qué? Porque nosotros con este cuerpo venimos a manifestar parte del espíritu, y cuando nosotros integremos todos estos principios herméticos y abramos de par en par el templo de la geometría sagrada, nos daremos cuenta que como espíritu que somos, tenemos la capacidad de crear, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y tenemos la capacidad de geometrizar el espacio y de geometrizar nuestra realidad. Entonces, ese es el poder del espíritu, eso es lo que hemos venido aquí a experimentar y a integrar en nuestra realidad. Vamos a pasar a la siguiente, André, por favor. Bueno, animo a cualquiera que si, por ejemplo, cualquiera de las cosas que yo esté explicando no quedara clara, pues o bien se levanta la mano o simplemente se interrumpe, se pregunta, lo que sea, porque es súper, súper importante que nosotros entendamos esto. Que no nos llevemos ninguna duda, porque aquí estamos para aprender, para compartir, para interiorizar todo esto que se está entendiendo, o sea, que estamos trabajando.
En el momento que haya una duda, se pregunta sin más, porque la misma duda que ustedes puedan tener, la puede tener otro compañero y así nos retroalimentamos. Y además, yo siempre doy por hecho que igual me estoy explicando bien y a lo mejor no lo estoy haciendo así, o no estoy llegando a todo el mundo. Entonces, sin más, cualquier duda que surja, se para la clase y se resuelve la duda. El principio de la polaridad. En cada cosa hay dos polos. Dos aspectos, un par de opuestos, lo semejante y lo semejante. Son los mismos. Los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa, idénticos en naturaleza, difiriendo solamente en grado, como he dicho anteriormente. Los extremos se tocan. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Podría poner cientos de ejemplos. ¿En qué momento, por ejemplo, un ejemplo tonto, pero ustedes, por ejemplo, las chicas cuando se duchan, no sé por qué lo hacen ni cómo lo hacen, pero se duchan con agua hirviendo. Sin embargo, yo soy incapaz de ducharme con agua tan hirviendo. ¿En qué momento podemos distinguir en lo que es caliente y frío, ¿no? Dependiendo de la percepción de cada uno? Sin embargo, o sea, es lo mismo, ese agua simplemente cambia en temperatura, ¿no? Y lo que para ustedes es calentita, a lo mejor para nosotros es que está abrasando, está hirviendo ese agua. No sé si me estoy explicando, es un ejemplo tonto, pero quiero que lo entiendan, que es que cualquier ejemplo cotidiano del día a día se está manifestando el principio de polaridad. Porque lo que para unos es caliente, para otros es abrasando. Y lo que para unos es caliente, para otros es frío. Dependiendo de la percepción de cada uno. ¿En qué momento podemos nosotros decir que algo está frío o que algo está caliente, que algo es bueno, que algo es malo, que algo es placentero o que algo es doloroso? Dependiendo de cada uno, porque cada uno tiene diferentes formas de percibir, diferentes tolerancias a lo mejor a ciertos grados, ¿no? Entonces, eso ya depende de cada uno. Sin embargo, con todo esto, llevamos a comprender que todas las paradojas pueden reconciliarse. O sea, el bien y el mal, por ejemplo, la creación y la destrucción. Hemos dado por hecho que con nuestra conciencia que la destrucción es maligna, es mala. Sin embargo, nos damos cuenta que para crear hay que destruir también. O sea, las fuerzas de la creación y las fuerzas de destrucción son necesarias y son lo mismo, simplemente trabajan en dos polos opuestos, pero realmente lo mismo, difieren en grado. Sin embargo, son necesarios tanto lo uno como lo otro para poder manifestar la realidad. Para comprender mejor el principio de polaridad, lo vamos a estudiar por partes, ¿vale? Está claramente explicado que, por ejemplo, que en el universo donde vivimos todo es doble, masculino, femenino. Cuando estudiemos geometría sagrada nos daremos cuenta, por ejemplo, cómo muchas Biblias, culturas iniciáticas, hablan siempre del Génesis, de cómo se creó, ¿no? Al principio era un punto, ese punto decidió hacer un movimiento en línea recta, en la misma iglesia, por ejemplo, se entiende que las líneas rectas es lo masculino, el falo, ¿no? Y luego, al generar esa línea recta, se forma la primera figura geométrica, que realmente debería ser la segunda, pero es lo mismo, que es cuando se suele decir mal expresado y mal traducido, que la mujer salió de la costilla del hombre. No es así, no es ni que la mujer saliera después, ni que sea ni superior ni inferior, simplemente viene a decir que el primer movimiento del espíritu fue en línea recta. Lo segundo que se generó en geometría sagrada fue la esfera. La esfera es circular, es esférico, curva. Entonces, esto lo pueden creer o no creer, pero para que lo entiendan de esta manera, en figuras, en geometría sagrada, el cuadrado es lo masculino y lo femenino es la esfera. Entendiendo esto nos vamos a dar cuenta que realmente es lo mismo. Es lo mismo, simplemente son polaridades, pero no es que lo femenino sea diferente a lo masculino, simplemente son dos extremos realmente del mismo ser, porque todo es dual. Entonces entendemos que en el universo donde vivimos todo es doble, todo tiene su par de opuestos. Algunos son blanco-negro, hombre-mujer, masculino-femenino, calor-frío, arriba-abajo, este-oeste, norte-sur, bueno, malo, rico, pobre, amor, odio, sucio, limpio, culpable, inocente. Podríamos estar así toda la tarde. Pero nuestro objetivo en esta clase de hoy es aprender a armonizar los opuestos. A aprender a armonizar los opuestos. Venimos a desarrollar la habilidad de encontrar justo el equilibrio
El equilibrio entre los distintos polos. Tenemos que aprender a pararnos justo en el medio. El camino del medio es el camino de la sabiduría, el camino correcto. El mismo Tao nos lo dice. Todo es igual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, semejantes o lo mismo. Son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Eso tiene que quedar claro. Que no es porque nosotros percibamos algo como bueno o malo, todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. Sin embargo, todo es necesario, porque en la dualidad, en el momento que la dualidad se une en el medio, se convierte en unidad. Dualidad, unidad. Todo es dual. Dale para adelante, André, por favor. Y permiso. Si se fijan un poco también en el PowerPoint, ¿no? Las imágenes que se van compartiendo, bueno, son muy significativas, ¿no? El principio de polaridad, el fuego, el agua, los elementos incluso tienen su propia polaridad. Un árbol tiene su propia polaridad cuando está en plena primavera y está renaciendo, están naciendo sus frutos, sus flores, y sin embargo la otra polaridad viene a ser cuando precisamente, pues aparentemente entra en la muerte aparente, ¿no? Real. Sin embargo, es una polaridad más de lo mismo para continuar con el ciclo, porque los opuestos son iguales en naturaleza, pero difieren en grados, como hemos dicho antes. Entonces, la idea de polaridad se resume la situación que se produce cuando nos encontramos frente a opciones que consideramos excluyentes. O esto o aquello, o igual sucede con los polos de un imán. La diferencia irreconciliable está entre el signo positivo y el signo negativo. Es más, esto la gente no lo sabe y de alguna manera, bueno, hay un montón de conocimiento que ya abriremos más templos y los introduciremos en la plataforma para que comprendamos que, por ejemplo, hemos estado viviendo en la ignorancia debido a que ciertos intereses de ciertos movimientos, por llamarlo de alguna manera, han intentado eliminar, por ejemplo, el hecho de que la mujer despierte, ¿no? De que la mujer han implantado un patriarcado. ¿Para qué? Porque en el momento que eliminan esa mitad y en el momento que impiden que la mujer se desarrolle como lo que es y que el hombre y la mujer, que el principio sagrado masculino y el principio sagrado femenino, que esa dualidad, esa polaridad, aparentemente puedan unirse los dos, y es ahí donde realmente es cuando ascendemos. Hay unos intereses en el que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque si eso ocurriera, todos empezaríamos a elevarnos, todos empezaríamos a crecer como espíritu, como personas, como seres conscientes. Y no interesa, porque si todos empezamos a ser conscientes, lo que realmente están beneficiándose de nuestra ignorancia y que se alimentan de nuestro miedo y de nuestro sufrimiento, desaparecerían. Entonces hay muchos intereses en que todo eso no ocurra. Por eso siempre se ha intentado silenciar a la mujer, el poder de la mujer, el poder femenino. ¿Para qué? Porque creyendo que de esa manera, silenciando el poder femenino sagrado y bloqueándolo, impide que realmente el sagrado masculino pueda unirse. De hecho, incluso hasta en la misma, por ejemplo, electricidad, la electricidad, que es el rayo, por ejemplo, es lo masculino, y magnetismo, que es lo femenino. El electromagnetismo es una de las 4 fuerzas nucleares más poderosas del universo. Entre otras estaría la energía nuclear fuerte y la energía nuclear débil. Y otra sería la fuerza de la gravedad. Esas 4 fuerzas universales también operan con el principio de la polaridad, y sin embargo, cuando esa fuerza como el electromagnetismo se une, es una de las fuerzas más poderosas del universo, cuando se une el masculino y el femenino. E incluso los electricistas, cuando hablan de, o incluso en un imán, cuando dicen el polo negativo y el polo positivo, no es el polo negativo ni el polo positivo, es el polo masculino y el polo femenino. Lo que pasa es que lo han hecho así y nos lo han inculcado así para realmente que nosotros no podamos asociar realmente lo que es, que todo no es dual, sino que justo en el medio nos unimos, y cuando nos unimos es cuando se genera lo que tiene que generarse, la conciencia y el amor. ¿Qué es lo que pasa cuando un chico se enamora de una chica o una chica de un chico y los dos se unen? ¿Qué
que lo masculino y lo femenino se unen y se crea la unidad. Y de esa unidad se crea lo que ya sabemos lo que se crea. Se crea el amor, se crea vida, etcétera, etcétera. Sin embargo, mientras nos tengan separados por la aparente polaridad, estamos sumergidos en una ignorancia, en creer que lo positivo es lo positivo, lo negativo es lo negativo, que lo masculino es lo masculino, lo femenino es lo femenino. Cuando somos iguales simplemente nos cambiamos en grados de manifestación. Porque este principio hermético incorpora la verdad de que todas las cosas manifestadas tienen dos lados, dos aspectos, dos polos, un par de opuestos, con múltiples y millones y millones de grados de diferencia. Nico, Dale, mi André, por favor. ¿cómo estás? Estoy en clases, Bueno. pero yo te llamo ahorita. Hay alguien que tiene ahí puesto... Andrés, ¿estás hablando tú? Es que te he estado pensando demasiado. No, yo Déjame, chao, chao. En una hora. Besos, besos. Andrés, no soy yo. es Elsa, seguro. No, tampoco. Janet parece. Pero ya, No pasa nada. vale, no importa. Es que hablan muy parecido las dos. Sí, es cierto, es cierto. Sí, vale, vale, yo no sabía. Es que sentí que era como una telenovela, me daba la... Perdón, seguro era una telenovela. Sí. Ah, sí, Janet, era una telenovela, ¿cierto? Sí, era una telenovela de la vida real. Ah, vale. Súper bien. Besos a todos. Besos, Janet. ¿Viste? Eso es súper bueno. Esto son lo divertido de las clases. Que nos podemos reír y nos divertimos un ratito, ¿viste? Pero bueno, gracias de todas maneras. Ya, Robert, puedes... Es que llevaba un rato y digo, pero bueno... Y no sabía, pero claro, estaba oyendo y digo, bueno, pero bueno, esto son cosas del directo, ¿no? Así que continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la polaridad en el plano físico. Para crear la materia, comprendamos una cosa, ¿vale? Porque todos nos han enseñado, el que haya estudiado física, química, nos han hecho... o nos han hecho creer, no se amplía realmente el conocimiento tal y como es. La materia es energía y la energía es materia. Y la materia es energía condensada o concentrada, por decirlo de alguna manera. De hecho, además, para que entiendan, un átomo es un 99,999, etcétera, por ciento de vacío. Sin embargo, en cada átomo hay tanta energía contenida como prácticamente, para que lo entiendan, el sistema solar contenido en un átomo es la equivalencia de la misma energía contenida en un solo átomo. Imagínense la cantidad de energía que tenemos nosotros que estamos formados de millones y millones de átomos. Entonces hay que entender un poco, para ampliar un poco el espectro de conocimiento y de comprensión realmente de qué hablamos cuando hablamos de la materia y hablamos de energía y hablamos de vibración. Y es más, cuando nosotros entendamos estos principios herméticos y empezamos a integrar la geometría sagrada en nuestras vidas, vamos a hacer algo muy curioso, ¿no? Es entender realmente el poder que llegamos a tener si empezamos a elevar y a ser conscientes de lo que realmente somos. Y que la materia y la energía, que es lo mismo, no es más que información. Si nosotros somos capaces de transmutar, transformar esa información, por ejemplo, en el principio de polaridad, entendiendo que lo que para nosotros es malo, si llegamos a transmutarlo, por ejemplo, con la ley del mentalismo, ¿no? O sea, con la transmutación mental llegamos a cambiar esa información, por lo tanto cambiamos esa energía, por lo tanto llegamos a crear otro tipo de vibración a nuestro alrededor, geometrizamos y con todo esto creamos una realidad consciente.
Por eso es súper importante que empecemos a comprender cómo todos los principios herméticos están conectados y por qué tienen el porqué. Y hago hincapié siempre que los entendamos y los interioricemos, porque no solamente leerlos y entenderlos, sino llevarlos a la práctica, como vamos a hacer también con el principio de polaridad. Para crear la materia se necesitan elementos positivos y negativos. Y vuelvo a añadir, porque es como vienen en las enciclopedias, como viene en Internet, positivo y negativo es la energía masculina sagrada y la energía femenina sagrada. ¿Vale? Ese es el principio también de generación, que cuando lo trabajemos vamos a entender que todo tiene su padre, su madre, su masculino y su femenino. Que no es ni... Porque la energía femenina la pongan como negativa no quiere decir que sea negativa. Aunque nos han hecho creer que es así o lo llamen así. Sin embargo, no es así. No es que sea negativa, es simplemente la energía femenina sagrada y la energía masculina sagrada. Y con estas dos fuerzas, el positivo, el negativo, masculino, femenino, es como se genera y se crea la materia. Luz, oscuridad son polos de la misma cosa, con muchos grados entre ellas. La escala del color es lo mismo. De hecho, además, por eso cada chakra se armoniza con diferentes vibraciones y cada chakra tiene un diferente color y una diferente vibración. Y, por ejemplo, si el que sea capaz de... Además, haremos más adelante un taller para que aprendamos si alguien no es capaz de hacerlo, para que aprendamos a leer y ver el aura de cada persona. Viendo el aura de cada persona, por ejemplo, vamos a entender una cosa, que cuando una persona tiene un aura, por ejemplo, muy rojo intenso, está siendo muy emocional, muy pasional o muy sexual. Sin embargo, por ejemplo, dependiendo del color que esté irradiando en ese momento su aura, va a ser su consciencia en ese momento presente. Entonces, entendiendo que la escala del color es lo mismo, solamente la única diferencia entre el violeta alto y el rojo bajo son vibraciones más altas o más bajas. Ni es mejor ni es peor, simplemente son diferentes consciencias, son diferentes manifestaciones de una consciencia. Eso hay que llegar a entenderlo. Por eso el que es capaz de ver el aura en una persona es capaz de entender simplemente sin preguntarle nada cómo está, cómo se siente o qué trabajo espiritual lleva hecho, en qué momento de su proceso de transformación está, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es simplemente, no es que sea ni mejor ni peor, simplemente está en un punto anclado de la polaridad. Sin embargo, todos vamos a ir hacia el mismo camino. O sea, si hemos venido desde la materia, desde lo más denso, vamos a ir hacia lo más sutil. Vamos a ir encarnando, si ahora somos humanos y seguimos elevándonos, seremos después ángeles, después arcángeles, después demiurgos, etcétera, etcétera. Esto yo sé que no toca en esta clase, pero quiero que vayan entendiendo que igual que hemos sido muy densos, la otra polaridad va a ser cada vez ser más sutil. Y lo sutil mueve a lo denso. Eso quiero que lo entiendan, porque cuanto más ignorancia hay, que es una polaridad, la polaridad contraria es la consciencia, el conocimiento, la sabiduría, el amor. Entonces todo eso nosotros queremos precisamente ir a ese otro extremo de la polaridad. Sin embargo, sin entrar en juicios porque una persona no sea ignorante, o sea, porque no es ignorante, simplemente está en la otra polaridad. Vuelvo a repetir esto para que quede impreso. La escala de color es lo mismo, siendo la única diferencia entre el violeta alto y el rojo bajo vibraciones más altas o más bajas. Grande o pequeño son relativos, igual que lo son el ruido, el silencio, duro o blando, seguir la regla. Entendiendo cuando empezamos a estudiar geometría sagrada, vamos a entender un poco con nuestra mente limitada, con nuestra mente finita, lo infinito. Porque la geometría sagrada se manifiesta en el todo, en el macrocosmos, en el microcosmos, pero a unos niveles que no nos podemos imaginar. Y vamos a entender lo que es el concepto de fractalidad. Y cuando comprendamos lo que es la fractalidad, comprenderemos algo muy grande. Entonces entenderemos que el principio de polaridad se manifiesta también fractalmente. Sin embargo, no es ni mejor ni peor, simplemente son manifestaciones de lo mismo que van manifestándose en diferentes grados. El uno existe porque existe el otro, y el otro existe porque existe el otro también, o sea, es el mismo uno. Ambos se dan sentido, se conforman una realidad que va más allá de sus manifestaciones. Este principio compara la verdad siguiente, ¿no? Que todo es dual. E incluso yo, como hombre, o por lo menos es la manifestación que tengo en esta realidad, y me siento hombre, a mí me gustan las mujeres, sin embargo, yo tengo que aceptar lo siguiente, que también hay una parte femenina en mí, que también tendré que conectar con ella y también tendré que sanarla. Y ustedes, como chicas o mujeres, también tienen su parte masculina. Es más, que nosotros venimos del principio de género de creación
como os he expuesto ahí antes, de que para crear la materia, para crear cualquier cosa en el plano físico, se necesita lo masculino y lo femenino. Y todos hemos nacido. De hecho, en el ADN tenemos un 50% de cromosomas heredados de la parte del padre y otro 50% de cromosomas de la parte de la madre. Sin más, el 50%. Todos venimos de un padre y de una madre. Todos, todos, todos. Entonces todos tenemos una parte masculina y una parte femenina. Y también llegaremos, porque va a ser un trabajo y una herramienta de autosanación, también conectar con nuestra otra parte. Yo en mi caso con mi parte femenina, eso no quiere decir ni que, o sea, que vaya a dejar de ser hombre, ni mucho menos, ni que me vaya a decir hablando, todo lo contrario, me voy a complementar y ustedes con su parte masculina. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a trabajar también precisamente ese principio de polaridad y vamos a unificar. Y al unificar nuestra otra polaridad, nos vamos a elevar. Bueno, pues entendiendo esto que todo tiene su par de opuestos, todo lo cual eran antes, o sea, son axiomas herméticos. Y hay que entender esto bien porque al entender que, como se explican las viejas paradojas, por ejemplo, que han dejado perplejos a tantísimos que han sido establecidas como sigue, o sea, tesis, antitesis, o sea, que son idénticas en naturaleza, pero diferentes en grados. O sea, se viene a manifestar realmente lo mismo. O sea, pero, sin embargo, todos los extremos en algún punto se encuentran. En una de las clases, cuando estábamos hablando, por ejemplo, de la transmutación mental, ¿no? Y una persona, por ejemplo, que ha tenido un día duro, difícil, sin embargo, llega otra persona que se cruza con ella, por ejemplo, en el metro o donde sea, y le sonríe, y además le sonríe y dice, qué curioso, ¿no? Que con una sola sonrisa podamos transmutar y que nos cambie la vibración o nosotros podamos hacer lo mismo, ¿no? Una sonrisa, como puede ser una palabra bonita, amable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué momento, si nosotros estamos hablando mal y pronto, amargados, una solamente, o sea, una fuerza que alguien nos envía, como puede ser una sonrisa, una palabra bonita, una caricia, un beso o un abrazo, ¿en qué momento transmutamos, en qué momento de la polaridad de estar amargados a estar de repente en el otro extremo de la polaridad, en qué momento se encuentran, ¿no? Eso sería curioso llegar y ser consciente realmente en qué momento se tocan, ¿no? O sea, esos extremos se encuentran. También hay una cosa que quiero dejar y que quiero que comprendan, que bueno, da igual lo que nosotros entendamos, da igual incluso lo que yo diga, da igual sus propias experiencias y su propio conocimiento, lo que hayan estudiado y lo que resuenen en ustedes. Les voy a decir esto para que entiendan lo siguiente, que no entiendan que hay una verdad, no hay una verdad absoluta nunca. Todos son medias verdades, esto tienen que entenderlo. Porque para lo que ustedes es una verdad absoluta, cuando eleven su vibración y eleven su conciencia, se darán cuenta que hay más verdad todavía. O sea, nada es verdad absoluta. Esto también trabaja desde este principio hermético, también se manifiesta incluso en la verdad. No hay verdades absolutas, sino medias verdades. Y eso tenemos que entenderlo porque, por ejemplo, cuando alguien nos está contando algo que para nosotros no puede ser verdad, sin embargo, para esa persona sí lo es, aunque no haya sido en su realidad una verdad. Tenemos que entender eso, ¿por qué? Porque así eliminaremos juicios y entenderemos que aunque nuestra verdad para nosotros sea verdad, no es una verdad absoluta, porque eso no existe. Siempre hay dos polos para todo, para cualquier manifestación. Explica que hay... esto es importante porque explica que en todo hay dos polos, o sea, aspectos opuestos, que los opuestos realmente son dos polos extremos de la misma cosa. Con muchos grados variables entre ellos. O sea, entre el calor y el frío, como estaba explicando antes, la temperatura, en qué momento nosotros podemos decir que algo está caliente o algo está frío, ¿no? Hay ciertos metales que se funden a ciertos grados. Hay una cosa que yo quiero, es una especie como de experimento, sin embargo, no lo voy a alargar mucho. ¿Ustedes qué harían, por ejemplo, si ponen unos huevos a cocer? Unos huevos, ¿no? Tienen su olla, tienen agua, tienen los huevos y tienen el fuego. ¿Qué es lo que ustedes harían, por ejemplo, para que esos huevos cocieran más rápido?
Si a alguien se le ocurre una bendita idea, que la comparta. Todos a la vez, ¿no? Perdón. Taparlo, Dime, Giselle. taparlo. Taparlo. Sí, Bueno, para que se concentre el sí. calor. Sí, bien, bien, bien. Bueno, sí, sí, cierto, cierto. No iba por ahí, pero fíjate que también sirve. Cierto, muchas gracias, Giselle. Bueno, pues bien, porque tú al taparlo, ¿qué es lo que estás haciendo realmente? El punto de ebullición del agua y el punto de cocción del huevo nunca va a variar, siempre va a ser el mismo. Hay esas dos polaridades en que el huevo, antes de que se cueza y a que sea un huevo cocido, va a ser, de alguna manera, se está manifestando el principio de polaridad ahí, pero nunca va a cambiar el punto de ebullición del agua ni la de cocción del huevo. Siempre va a ser los mismos grados y a lo mejor. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? ¿En qué Se punto sube la temperatura. podemos acelerar el proceso? ¿Cómo, Janet? Perdón. Subo la temperatura ¿Cierto? para que el huevo esté más rápido. O sea, Exacto, subo los grados. que es lo mismo que ha dicho Giselle, tapándolo, porque al taparlo, ¿qué es lo que hacemos? Aumentamos el calor. O al Ajá. añadirlo al fuego, subimos la temperatura. Perfecto. Pues quería decir esto, ¿por qué? Porque esto es lo que vamos a trabajar con el principio de polaridad. Vamos a hacer que, por ejemplo, si estamos en un extremo de apatía, en un extremo de agobio, en un extremo de, no sé, pues el típico día que nos levantamos tontos, ¿no? Utilizando la transmutación mental como vamos y estamos aprendiendo a hacerla, vamos a cambiar de una polaridad a la otra. Pero claro, a veces nos resulta difícil. Sin embargo, aplicando bien este conocimiento, vamos a acelerar ese proceso de transmutación, de cambiar de una polaridad a la que no deseamos estar a la otra. El ejemplo de los huevos es un ejemplo absurdo, sin embargo, es necesario, o por lo menos para mí es necesario decirlo para entender que en cualquier cosa se puede aplicar este principio. Sin embargo, aceleramos el proceso tapando la olla o añadiendo más calor. Pues esto es lo que vamos a hacer, vamos a cambiar, vamos a utilizar el principio de polaridad comprendiéndolo cuando estemos en un punto de la polaridad que no queramos estar, utilizando la transmutación mental vamos a acelerar el proceso y vamos a ir hacia el otro extremo de polaridad, que es donde sí queremos estar. Ya, bueno, sabemos que el principio, este mismo principio se manifiesta en el caso de la luz, oscuridad, que son la misma cosa, pues existiendo la diferencia de grados variables entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde cesa la oscuridad y dónde comienza la luz? ¿Quién podría decirlo? ¿Quién lo sabe? Hay muchos animales, insectos, que por ejemplo son capaces de ver en la oscuridad. Sin embargo, lo que para nosotros realmente sería oscuro, para otros seres a lo mejor no. A lo mejor nosotros no podemos mirar directamente al sol, porque es mucha luz y nos dañaría. Sin embargo, otros seres sí lo necesitan. Por ejemplo, podría hablar de plantas, pero hay un montón de animales que necesitan estar con esa radiación del sol constante para poder vivir. O sea que, claro, ¿en qué momento lo que para nosotros una percepción de polaridad sería dañina o no sería apta para nosotros, a lo mejor para otros sí? Entonces, duro, blando, negro, blanco, agudo, romo, o sea, podríamos poner cientos y cientos y cientos de ejemplos y no me voy a recrear más en esto. Pero también quiero que entendamos lo siguiente, que este mismo principio opera en el plano mental, que es aquí a donde vamos. Y como hemos hablado en otras ocasiones, y es esto lo que vamos a trabajar, que el universo es mental y todo lo que vamos, nuestra herramienta es la mente, sabemos que el principio de polaridad también se manifiesta en lo mental. Entonces, sabiendo esto, que este principio también opera en el plano mental, tenemos un ejemplo radical de extremo entre el amor y el odio, por ejemplo. ¿Cuántas veces nos ha pasado? O sea, a lo mejor ahora tratamos de, ya obviamente, de no odiar, pero sin embargo, cuando éramos más jóvenes y teníamos menos conciencia, siempre ha habido alguien que nos ha sacado de quicio, o alguien que nos ha dañado, o alguien que nos ha dejado tirado, lo que sea, y pasamos de amarles a enfadarnos y a odiarle. Odiarle no, pero sí, de alguna manera pasamos de un extremo a otro. Y son dos estados mentales totalmente diferentes, sin embargo, son grados de odio de lo mismo, o sea, son dos grados de la misma manifestación. Y es ahí donde tenemos que polarizar. Porque si estamos en este mundo ilusorio, por decirlo de alguna manera, es precisamente para que nosotros aprendamos a polarizar esa dualidad e ir precisamente al extremo que nosotros y al grado que nosotros deseamos. Dale para adelante.
Perdón, ya lo tenemos aquí. La polaridad en el plano mental y emocional, positivo y negativo, son dos polos de la misma cosa, con incontables grados entre ellos. Esto sería repetir un poco más de lo mismo. Bueno y malo no son absolutos, dependiendo de la percepción de cada uno. Es más que entendiendo un poco más y ampliemos un poco la conciencia, entenderemos que muchas personas que han aparecido en nuestra vida y nos han hecho daño realmente no son malas, son simplemente maestros que aparecen un tiempo en nuestra vida que nos vienen a enseñar algo. Entonces ya dejan de ser tan malos, incluso ya, aunque nos hayan dañado, llegan a ser hasta buenos. Por eso, realmente, o sea, el principio de polaridad se está manifestando siempre en una cosa o en la otra, en cualquier plano de manifestación. La escala de lo bueno y lo malo. Un extremo del bien y el otro del mal, de acuerdo con el uso de los términos. Una cosa es menos buena que la cosa de más arriba en la escala. Menos buena, pero bueno, esto sería venir a decirlo exactamente lo mismo. Quédense un poco con la estrella de 6 puntas, ¿no? Ahí viene un poco a representar algo, ¿no? André, quiero hacerte partícipe de la estrella de 6 puntas porque como tú interiorizas, como tú entiendes la geometría sagrada, explícanos lo que viene a decir esto, ¿no? Que la estrella, tal y como viene ahí representada, superior, inferior, etcétera, etcétera. Bueno, complementando un poco esto de lo que está hablando Roberto, bueno, más allá de la estrella, quiero que entiendan que este principio básico, que al final todo va a ser dual. O sea, la idea es que dentro de tanta materia que estamos estudiando, que quede todo claro de que todo va a ser dual y que todo va a tener siempre dos polos, ¿ya? Y que los opuestos siempre van a ser del mismo elemento. No puede ser odio-frío, no puede ser amor-calor, no, siempre del mismo elemento. Eso es súper importante, de la luz, el opuesto va a ser la oscuridad o el amor al odio, el espíritu a la materia, la vida a la muerte, vigilia, sueño, siempre va a ser el opuesto, pero del mismo elemento. Y porque bueno, obviamente que todos se va a representar siempre el mismo elemento. ¿Y cómo funciona? Va a funcionar como lo vimos la vez pasada, la clase pasada, que va a ser opuestos, pero en diferentes grados de vibración. Ya sabemos que todo vibra, entonces de acuerdo a la escala de vibración va a ser el opuesto del mismo elemento. Acuérdense que si tenemos frío, calor, siempre van a ser, siempre una misma cosa, son solo diferentes grados, diferentes vibraciones que vamos a tener sobre este elemento. Entonces se va a manifestar uno o se va a manifestar el otro. Entonces siempre, por ejemplo, si queremos entender cómo vamos a poder entender este concepto o esta ley, este principio es, por ejemplo, no sé, pues si nos imaginamos un termómetro, ¿cierto? Un termómetro, en un lado está el frío y en el otro lado está el calor. Y finalmente, no sé, lo vamos viendo que hay diferentes polaridades, frío y calor, los grados que se tengan, ¿ya? Entonces, pero lo más importante, viendo este tema, es que, y bueno, como conclusión, es que no hay diferencia entre el frío y el calor. Son dos extremos de una misma cosa. Por eso Roberto hablaba que siempre se podía decir como por el camino del medio, no por los extremos, que ningún extremo para nada es bueno.
¿ya? Son siempre extremos de una misma cosa, van a ser los polos opuestos, y la única diferencia que vamos a tener van a ser los grados en que nosotros vamos a tener más calor o vamos a tener más frío, ¿ya? Pero estamos hablando en el fondo de la esencia, que es lo mismo, que es la temperatura, ¿ya? Y el principio de polaridad va a equivaler también al yin y al yang. Entonces, acuérdense siempre también, el espíritu y la materia van a ser la misma cosa, pero se van a manifestar vibratoriamente de manera opuesta. Ahí también, otra cosa importante, que los extremos siempre se van a tocar, y los extremos de la polaridad también, siempre se van a atraer mutuamente. La distancia más corta en este caso no va a ser la línea recta, sino el círculo. Todos los extremos se van a tocar. Bueno, esto lo que decía este dibujo es en el fondo el perímetro del círculo, que evoca el eterno retorno de los ciclos de la naturaleza. Tal y como se dice en la tradición helenística, el Uroboros. Eso es ese dibujo, Robert. ¿Se acuerdan cuando en los que lo han hecho, la meditación del primer mes, ¿no? Pues cuando empieza a hacer el toroide, ¿no? Y cuando empieza a hacer el Merkaba, y empiezan a girar contrarrotatoriamente, ¿no? Una pirámide femenina y una pirámide masculina, y las dos se contraponen y empiezan a girar nunca me sale esta palabra, pero voy a ver si me sale, contrarrotatoriamente, pero bueno, espero que haya salido, más o menos que se haya entendido. Eso viene a trabajar un poco en la unicidad de si una está mirando hacia arriba y la otra hacia abajo, una es masculina, la otra femenina, pero se unen, pero cada una está girando en dirección contraria, ¿qué es lo que se genera? El Merkaba. Sin embargo, esas dos polaridades se unen y crean algo interesante, ¿no? Un Merkaba, un plano, una esfera de manifestación. Entonces, entendiendo este principio de polaridad, entendiendo que si sabemos y somos conscientes cómo polarizar en un estado de conciencia que nosotros queremos, podemos realmente crear cosas maravillosas. Es súper importante entender este principio. Y el camino del medio muchas veces, porque no se trata de que hoy estoy apático, pero quiero estar eufórico. Porque también debemos entender una cosa, que al hacer uso, a lo mejor, por ejemplo, de estos principios conscientemente, cuando abusamos, obviamente, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, el camino del medio siempre va a ser lo más correcto. Eso no quiere decir que si hay que estar eufórico, hay que celebrar, que se haga. Por supuesto que sí, que la vida es para vivirla. Sin embargo, como genera esa estrella de 6 puntas, es también una representación un poco del Merkaba, donde se une justo en el punto del medio esos dos opuestos y se crea precisamente el Merkaba. Así que para que lo tuvieran también en cuenta. Y otra cosa, como ejemplo práctico también, cuando uno está enamorado, cuando pasamos el opuesto del amor es el odio. Y eso es lo que nosotros también tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros estamos súper enamorados y nuestra pareja no hace algo, o se enoja o nos enojamos, pasamos muy rápido de un polo al otro polo. Pasamos muy rápido del odio al amor o del amor al odio. ¿Entienden? Entonces, eso siempre nos pasa generalmente cuando estamos muy, muy enamorados. Pero como es lo mismo, es en esencia el odio y el amor es lo mismo, cuando también, por ejemplo, terminamos con nuestra pareja y uno dice, no, es que ya no la quiero ver más porque la odio, no sé qué, al final uno se da cuenta que es porque hay amor todavía. Cuando uno termina una relación y cuando tú al final te vas a dar cuenta que ya no quieres nada con esa persona, es cuando esa persona va a ser indiferente en tu vida. Cuando esa persona pasa a ser indiferente en tu vida, tú te vas a dar cuenta que ya eso lo pudiste transmutar y que ya no hay amor en tu corazón por esa persona.
porque cuando ya uno ya, todos la ve suspirando por acá, pero en el fondo es eso, ¿entiendes? Cuando pasamos del amor al odio, cuando estamos pasando de un polo a otro. Acuérdense el refrán, del amor al odio hay un paso. ¿Entiendes? Entonces, cuando uno finalmente entiende que son manifestaciones positivas y negativas, pero en esencia es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces es súper importante también trabajar, bueno, como viene más adelante, el tema de la transmutación mental. Pero... No, bueno, vendría de la polaridad en las relaciones, ¿no? Una cosa quiero añadir a lo que ha dicho André, y es una cosa curiosa, ¿no? Imagino, estás súper enamorado de tu pareja y por lo que sea, pues yo qué sé, pues te da un motivo o tú interpretas algún motivo para tener celos o le has pillado algún mensaje o lo que sea. ¿Cómo es posible que una persona que amas tanto de repente la puedas odiar tanto? Ojo, o sea, porque nos pasa eso, yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Cómo es posible que el amor que nos da tanto placer también nos pueda dar tanto dolor? Bien, ¿por qué? Porque estamos pasando somos víctimas de la ilusión de la polaridad, de la dualidad. ¿Por qué? Porque obviamente una cosa que da tanto placer como es el amor y te da tanto dolor como puede ser el mismo amor, pasamos de una polaridad a la otra. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empezamos a entender el amor y empezamos a elevar la conciencia, obviamente ya no amamos desde el apego, ya no amamos a esa persona con la necesidad, porque eso ya no es amor, sería una relación de dependencia, porque tú dependes de la otra persona de lo que haga para tú estar bien o mal. Entonces, cuando una persona se eleva conscientemente y empieza a salir de la ilusión y que no es víctima de la dualidad ni de la polaridad, entonces empieza a entender que el amor no es eso. El amor no te tiene que producir tanto éxtasis, porque el amor en sí es éxtasis, pero no te puede producir la otra polaridad como es el odio. Entonces sería algo contraproducente. ¿Por qué? Porque seríamos víctimas de la polaridad. Pero cuando elevamos nuestra conciencia ocurre algo muy curioso, ¿no? Pues una persona ya cuando tiene que dejar de formar parte de nuestra vida, le deseamos que le vaya bien y sin más la dejamos marchar y seguimos fluyendo con nuestra vida. Eso ya es amor. O cuando decidimos compartir nuestras vidas con otra persona, también consciente como nosotros, empezamos a vivir el amor desde otro plano mucho más elevado. ¿Por qué? Porque esa persona, no, si es tan consciente como supuestamente vamos a serlo nosotros, no nos va a dañar ni nosotros vamos a permitir que nos dañe. Y no vamos a tener una relación de dependencia ni de apego. ¿Por qué? Porque estaremos simplemente permitiendo que esa persona nos aporte a nuestra vida lo que nosotros decidamos que entre en nuestra vida y nosotros obviamente complementando a esa persona. Entonces el amor realmente consciente es una gran diferencia, porque no entras en la polaridad de que el mismo amor que te causa tanta cosa buena, tanto placer, tanto positivo, te pueda causar de un segundo a otro tanto dolor. Entonces, cuando empezamos a amar conscientemente, es cuando empezamos a escapar de la dualidad. Por eso es tan importante entender el problema de la dualidad que vivimos aquí, a experimentarla, el libre albedrío, el poder hacer el bien o el mal. Un ángel nunca va a poder experimentar lo que es el libre albedrío, ni va a experimentar lo que es la dualidad, porque un ángel siempre va a hacer el bien, porque es su naturaleza ser bueno. Sin embargo, nosotros podemos ser ángeles o demonios, porque podemos precisamente obrar desde la dualidad, desde todo lo contrario. Podemos ser ángeles cuando hacemos el bien o demonios cuando dañamos a otro. De eso se trata, de salir de la dualidad, de salir de esta ilusión dual y de esta polaridad. ¿Cómo? Polarizando nuestras emociones, transmutando mentalmente, siendo alquimistas y siendo conscientes de que podemos transmutar el plomo en oro, el odio en amor. Podemos nosotros con nuestra conciencia polarizar realmente esas emociones a nuestro agrado, porque para eso somos co-creadores con Dios y somos lo que somos. Y no podemos permitir que la polaridad, que algo como el amor, por ejemplo, que nos proporcione tanto bien, de repente por un ego o por una percepción nuestra que sería egoica, nos pueda causar tanto dolor como pueda ser los celos. Obviamente, cuando nosotros nos elevemos conscientemente, no querremos personas dañinas en nuestras vidas y simplemente lo similar atrae a lo similar. La persona que es una mi vida
yo la amaré con todo mi corazón, con toda mi alma, y esa persona me amará así de la misma manera. Entonces, si yo amo, nunca se daña lo que se ama, y esa persona nunca me dañará a mí. Y sin embargo, tendremos nuestro amor y tendremos nuestra vida respetando los procesos y los espacios de esa persona y viceversa. Y eso es el amor consciente. Y un amor así nunca nos llevará a la polaridad del odio de un momento a otro. Por eso es súper importante que empecemos a comprender cómo operamos y en qué, de alguna manera, matriz estamos expuestos y metidos, ¿no? Que somos víctimas de la dualidad, de la polaridad. Y es nuestro deber o nuestro cometido ser conscientes de ello y ser conscientes de que tenemos que elevarnos en conciencia y poder transmutar y elevarnos de una polaridad a otra según lo que nosotros deseemos o lo que debamos. Espero que esta aportación la hayan entendido, porque igual que hay que entender lo que nos pasa con lo que ha aportado Andrea, también hay que entender que precisamente de eso se trata, de salir de la dualidad, de la polaridad. No podemos permitir que el exterior afecte a nuestro interior, porque entonces seríamos víctimas otra vez de la dualidad y de la polaridad. Y de eso se trata. Dale, Andre. Tengo esta pendiente. Ah, vale, porque las clases muchas veces se nos alarga sin darnos cuenta. Pero ¿se va entendiendo el principio de polaridad? ¿Lo van entendiendo ustedes? ¿Han podido, nos pueden contar qué van entendiendo? ¿Cómo lo van llevando ustedes? ¿Alguien puede contarnos? Bueno, yo he entendido que la polaridad es cuando dos cosas son lo mismo, pero tienen diferentes grados, o sea, más intensidad, menos intensidad, como ustedes dicen, amor, aunque yo la verdad creo que el amor es algo más, como le digo, general, que individual, que de persona a persona. Eso es afecto. Bien. Súper. Muchas gracias, Giselle, por tu aportación. Sí, sí, sí. Venga, ¿quién se anima más? Vamos a retroalimentarnos. Porque a ver, yo puedo poner las cosas de una manera, al fin y al cabo sería teorías y no lo acaban comprendiendo. Venga, anímense o voy a tener que ejercer y tener que preguntar. Anda, si está aquí. Ay, no había visto. Eva, muy buenas. Es que como estamos compartiendo pantalla, yo no les veo, entonces no sé quién se une o... Bueno, Eva está, pero no se nos manifiesta. ¿Alguien más quiere aportar alguna cosa? Janet, manifiéstate. Estoy. Y ya de ¿Sabes paso... ¿Saben ese principio yo como lo siento? Como cuando voy a los nevados. Sí, espérame en un segundo, espérame. Sí. Bueno, mientras tanto, Janet, quería aprovechar porque antes, perdóname, porque no te había visto y estaba esperando a que se unieran los compañeros y esperando por si algún compañero más que se hubiera unido al clan recientemente, pues para hacer una presentación como es merecimiento en este caso. Y en tu caso no lo hemos hecho porque no te había visto, y ya cuando te he visto habíamos empezado y como había visto que estabas sin cámara, comprendí pues que a lo mejor no podías. Sin embargo, también podíamos aprovechar ya pues para presentarte, para darte la bienvenida a nuestra familia, bienvenida a nuestro clan. Y bueno, y cuando tú puedas, porque nos has pedido un momento, pues ya también podemos aprovechar y te nos presentas. Si puedes con cámara, bien, y si es sin cámara, libre albedrío. Nosotros siempre decimos en la medida de lo posible con cámara, porque así nos conocemos. Bien, bien. Bienvenida, Janet. Un auténtico placer, un honor tenerte con nosotros y conocerte por fin ya y ponerte cara. Así que, bienvenida. Y muchas Muchas gracias por estar con gracias. nosotros hoy. Bueno, yo nací en Colombia, pero soy adoptada de estas tierras bolivianas, ¿sí?
Entonces constantemente estoy entre Colombia y Bolivia. Y esta mañana lo sentí como algo muy bonito cuando me dijiste que era una partícula cuántica. Entonces, no estabas tan equivocado, ¿sí? Porque en mi tarea y mi hacer, mi profesión es la psicología, pero me dedico a las áreas de las medicinas de la tierra, ¿sí? Tengo mucha labor con los indígenas y con las culturas de Colombia y de acá de la ciudad de La Paz. Y llevo como una ceremonia que se llama, llevo varias ceremonias, pero una de ellas se llama los despachos de luz. Y los despachos de luz son los niños no nacidos, ¿sí? Esos niños que se abortan, entonces generalmente viajo a las montañas, viajo al Nevado. Entonces cuando hablábamos de la polaridad y hablábamos, una de las cosas que he aprendido es que la polaridad implica el centro. Y en este tiempo es un tiempo de mucho cambio. Y es el tiempo donde nuestra polaridad mental y lo que como para decirles algo, los abuelos de acá nos dicen, el camino de aquí al corazón es largo, del corazón al vientre es más largo, pero unir todo, ¿sí? En ese centro es mucho más largo. Entonces, hace mucho tiempo yo hago figuras, geometrías sagradas, pero las hago a ver, les voy a traer una, espérenme. Ajá. Esta. Este es el Impresionante. vector del equilibrio. Qué Entonces, bonito. cuando ustedes hablaban de la polaridad y de este principio hermético de Hermes, cuando yo hago las figuras geométricas, uno mi mente al centro. Entonces, cualquier cosa y cualquier tema que yo esté haciendo en mi vida cotidiana, lo llevo a la geometría sagrada. Y eso implica que vuelva al centro. Entonces, yo siento que a través de este principio estamos regresando al centro, porque este es un tiempo donde la polaridad nos ha generado guerras y por estar polares en nuestra mente y en nuestros países, hemos creado la guerra en nuestra mente, nuestro corazón y nuestro vientre. Entonces, al encontrar el centro, podemos estar equilibrando como las polaridades, ¿sí? Y podemos llegar como a un estado medio. Los abuelos de Australia dicen, solo aquel que camina la polaridad, pero encuentra el centro, encuentra el camino del medio. Y mis abuelos aymaras de acá y quechuas y las tribus de acá también hablan de esto. Entonces, cuando voy, lo que quería decirles es que cuando yo voy al Nevado y empiezo a subir, si mi mente está descoordinada de mi corazón, me falta la respiración. Entonces, al faltarme la respiración, me entra el miedo. Y al entrarme el miedo, no puedo estar centrada en el nevado, en el aquí, en el ahora. Porque el hielo hace que te congeles. Pero cuando tú ya estás en el hielo, lo que Roberto ahora decía, está el fuego y el frío, pero no son diferentes. Entonces, cuando aprendo a centrar mi respiración, aprendo a centrar mi mente, mi corazón y mi energía. Entonces ahí entiendo el principio de la polaridad. Eso quería compartir. Gracias. Mira, Janet, es impresionante. Muchísimas gracias por tu aportación. Es más, porque precisamente todo esto, estamos trabajando estos principios herméticos para llevar un conocimiento, para poder integrar la geometría sagrada en nuestras vidas y poder geometrizar conscientemente. Cuando tú hablas, por ejemplo, precisamente de cómo tú te vives, por ejemplo, cuando subes a la nevada, ¿no? Como has dicho,
la respiración, el que sabe respirar conscientemente se sabe anclar en el ahora. De hecho, además, hay un montón en PNL, programación neurolingüística, en un montón de la ley de la atracción, por ejemplo, siempre se dice que agradece y vive ahora, por ejemplo, lo que tú quieres lograr como si lo tuvieras de ahora, y es cuando realmente se empieza a manifestar eso. ¿Por qué? Porque precisamente escapamos de la polaridad cuando nos unimos en el centro, como tú has mostrado en el vector del equilibrio, que todo es exactamente una equivalencia. ¿Por qué? Porque la mente tendría la equivalencia en magia blanca, por ejemplo, del futuro. Y el pasado tendría la equivalencia de las emociones. Pero ¿qué es lo que pasa si alineamos el pasado y el futuro en el presente? Que alineamos la mente y las emociones. ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente cuando una persona es capaz de geometrizar conscientemente, nosotros, por divinidad, tenemos una tecnología impronta en nuestro ser y desde no nos damos cuenta porque nos falta mucha conciencia todavía, pero cuando somos capaces de alinear y llevar en el punto del centro, como tú has dicho, por ejemplo, ¿no? De aquí al corazón hay un camino largo y del corazón al vientre hay un camino largo. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa conexión con el aquí y el ahora, con la armonía y la conexión con el todo. Entonces, esta tecnología que Dios nos ha dado para crear en el aquí y el ahora, desde la armonía y con el cosmos, geometrizando, es la siguiente. Y también se utiliza y la utilizaban, y yo sé que tú, de las tribus de las que tú has estado hablando y un montón de culturas iniciáticas, esto ya lo sabían. Lo que pasa que precisamente por la dualidad hemos roto la conexión con la tierra, hemos roto la conexión con el hombre, hemos roto la conexión con nosotros mismos. De hecho, cuando entramos en conflicto con nuestros hermanos, nuestras células entran en conflicto unas con otras y por eso se generan enfermedades, se generan cánceres, etcétera, etcétera. Si comprendiéramos eso, ¿cuánto cambiaría el mundo? Sin embargo, es a lo que voy. Y esta tecnología es la siguiente, ¿no? Una tecnología espiritual. Y es cuando eres capaz de aplicar la magia, porque la gente se piensa que la magia es algo fuera de nosotros, sin embargo, la magia existe y la magia es, en física cuántica, por ejemplo, hay cosas que no se puede explicar con la física normal, con la física que nosotros conocemos, que es la que se utiliza en el macrocosmos y en los términos de nuestra tamaño, densidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, la física cuántica opera en otros términos. Y sin embargo, la magia ya se sabía perfectamente que eso operaba así. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que una partícula que esté... una partícula puede estar, por ejemplo, en dos lados a la vez, ¿no? O que haya, por ejemplo... Bueno, podríamos entrar en muchos términos con eso, pero mejor no voy a liar las cosas y voy a centrarme en lo siguiente. Por lo que tú has dicho, Janet, y es lo siguiente, ¿no? Lo sutil mueve a lo denso. Cuando aquí nosotros somos capaces de alinear el pensamiento y lo llevamos y lo verbalizamos y lo decretamos. Y Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo, por ejemplo, ¿no? Es el verbo, tenemos de la mente, que es lo sutil, verbalizamos y generamos una vibración con nuestra voz al decretar una manifestación. Pero luego de aquí lo llevamos al corazón y es en el corazón donde hay una armonía y si es coherente entre lo que pensamos, decimos y sentimos, amplificamos a través del corazón esa emoción y justamente el vientre, que es donde se genera la vida, es cuando empezamos a expandir tanto en el microcosmos como en el macrocosmos fratalmente la geometría sagrada. Y generamos un Merkaba que se empieza a expandir y precisamente empezamos a geometrizar el espacio y es precisamente cuando empezamos a crear nuestra realidad conscientemente sin depender de los paradigmas imperantes. Lo cual quiere decir que cuando tú estás creando geometría sagrada, como el vector del equilibrio, estás generando ese Merkaba, estás en una armonía, estás en una conciencia tan elevada que estás atrayendo a tu vida una serie de posibilidades infinitas para poder crear tu realidad en armonía con el todo, desde el ser, porque nunca, nunca, tú lo que vayas a crear en tu vida siempre va a funcionar si va a nutrirte a ti y a los demás. Si fuera egoico, sería algo que te enriquece a ti, pero no enriquece a los demás. Entonces, cuando estamos generando ese tipo de realidad, a través de la geometría sagrada, siempre va a ser el ser. Entonces, lo que tú has dicho, que el camino aquí es larguísimo y de aquí a aquí,
es totalmente cierto, porque hemos perdido esa conexión. Por eso hay que tener una armonía entre lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos. Y cuando tenemos una armonía entre todo eso es cuando realmente empezamos a crear una realidad, una vibración que empieza a crear una geometría, y esa geometría es cuando empezamos a geometrizar y empezamos a crear conscientemente. Así que muchísimas gracias por lo que acabas de decir, porque precisamente con... No, con mucho cariño, y además hay algo que quiero compartirles de esta geometría antes de viajar a Colombia, antes de la pandemia, ¿sí? Allá, siempre que viajo hay ceremonias pactadas, ¿sí? O sea, siempre voy a hacer una tarea a Colombia, que es una tarea muy hermosa. Y antes de irme yo sentía que tenía que hacer el vector del equilibrio. Entonces, como tengo mi maestra, que es la que me enseña a hacerlo en lo físico, yo le decía, tengo que terminarla porque hay algo que me está esperando en Colombia que para mí es muy importante y tengo que estar en equilibrio. O sea, tengo que llegar en equilibrio para poder mover lo que allá se va a mover. Y bueno, cuando llegué con Marce, que también está acá con nosotros, ¿sí? Yo le decía a Marce, vámonos a hacer la ofrenda que tenemos que hacer. Y, y bueno, y ahí entendí por qué había hecho esa geometría sagrada, ¿sí? Porque fuimos, hicimos la ofrenda, llevamos la ofrenda, acá en el sur se le llaman las mesas. Se hizo una mesa es una ofrenda, un pagamento a la tierra. Entonces fuimos y yo llevé geometría, se las llevé a mi hija que está en Colombia, y yo le decía, hay algo muy profundo que se está moviendo, no estoy viendo el futuro porque vivimos el presente, pero empezamos a vivir como todo esto. Entonces sentí que el haber hecho esta geometría, en vez de moverme y decir, qué horrible, me va a quedar 9 meses en Colombia, para mí fue una bendición, ¿sí? Y fue un regalo. Entonces, como también mi mente en el trabajo de mi ser, me ha llevado a que cada hecho que viva en el hacer, aquí se dice, aquí no se habla del yo, aquí se dice, estoy siendo, haciendo ahora, estoy siendo, haciendo ahora. Y no se habla del yo soy, sino estoy siendo porque soy en mi acción ahora. Entonces, allá le decía a la Marce, Marce, estamos siendo y llevando nuestro Sarawi. Sarawi es camino, ¿sí? Y en ese camino, entender la geometría sagrada es muy hermoso, porque lo que tú dices y lo que André decía, es como entender estas leyes desde la mente, ¿sí? Para poder poner en acción y llegar al equilibrio. Y eso es lo que se camina en los Andes. Entonces, muchas gracias por este compartir. Yo no sabía si iba a tomar la geometría sagrada, pero había algo que me impulsaba y decía, tengo que estar con ellos, tengo que estar con ellos. Entonces, muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias a ti, Janet, porque fíjate, todo lo que has compartido tiene tanto sentido y me alegra un montón que lo hayas compartido. Porque, mira, cuando tú pones el ejemplo de cuando estás subiendo a las nevadas, ¿no? Y te olvidas de respirar conscientemente, te estás olvidando de vivir en el presente. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros, claro, estamos todavía dormidos y estamos siendo llamados a través de la geometría sagrada a un despertar, porque la geometría sagrada es... no hay nada bajo el sol, la geometría sagrada existe desde siempre. Simplemente nosotros estamos empezando a volver a recordarla y a volver a conectar con ella. El que tú hayas hecho el vector del equilibrio precisamente tenía un porqué. Porque tú estás en equilibrio. Para estar en equilibrio, en el camino en el medio, tienes que estar en tu centro. Cuando tú respiras, por ejemplo, conscientemente, cuando estás subiendo la nevada, precisamente la misma nieve que te puede enfriar, te puede quemar, pero cuando tú respiras conscientemente, te anclas en el presente y escapas de la dualidad. Y al escapar de la dualidad y estás anclada en el presente, es cuando realmente estás siendo consciente en el aquí y ahora. Porque el tiempo solamente existe en una percepción humana, el tiempo realmente no existe. Hay un eterno presente continuo.
Y sin embargo, todo ya ha ocurrido y todo que va a ocurrir ya ha ocurrido también. Simplemente dependiendo de lo que nosotros hagamos con nuestro libre albedrío, va a haber una probabilidad de creación de la realidad u otra. Es ahí por eso que cuando nosotros estamos siendo o haciendo, tiene sentido totalmente. Incluso en un curso de milagros viene a decir lo mismo con otras palabras. Ser es igual a estar, ser es igual a hacer. Y precisamente cuando nosotros hacemos con este libre albedrío, escapamos, cuando somos conscientes y nos anclamos en el presente, escapamos de la dualidad. Por eso es el vector de equilibrio. ¿Por qué? Porque nosotros, tal y como percibimos el tiempo, es una ilusión también. El tiempo realmente no existe como pasado ni como futuro, sino como eterno presente, continuo. Pero lo curioso es esto, ¿no? Que tenemos que percibir el tiempo. ¿Por qué? Porque es el espacio que hay entre la causa y el efecto. Y nosotros vivimos aquí a generar una causa y a percibir el efecto de lo que nosotros hemos causado. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder escapar de esa dualidad, de esa polaridad. Entonces, cuando tú eres consciente de que estás causando y de que la causa que tú estás generando va a tener un efecto, empiezas a elevarte y empiezas a causar desde luego desde la consciencia y desde el ser. Hay un espacio entre la causa y el efecto que precisamente nosotros percibimos como tiempo. Por eso es súper importante que el vector del equilibrio viene a representar muchas más cosas de lo que nos imaginamos. El vector del equilibrio, además, en una esfera de manifestación están todas las figuras geométricas, y hay millones y millones que ni siquiera conocemos y no somos capaces ahora mismo de comprender, aparte de las que ya conocemos, como por ejemplo el vector del equilibrio, pentagramatón, etcétera, etcétera. Una esfera de manifestación contiene todas las figuras geométricas, pero dependiendo de lo que nosotros, como hagamos o como seamos, o sintamos y pensemos, etcétera, hacer una manifestación u otra. Es ahí tan importante que nosotros estemos en equilibrio con nosotros mismos, para con nosotros mismos y para con los demás. Y siendo conscientes de que nosotros, con nuestro libre albedrío, podemos crear o destruir. Con un solo pensamiento, con una sola intención, podemos estar creando o destruyendo la geometría sagrada, dañando o destruyendo a otro. En la otra clase anterior, incluso somos conscientes que cuando una persona está ignorando a otra, cuando una persona miente a otra sin darse cuenta, está rompiendo su geometría sagrada y está acortando su vida. Lo que para nosotros no tiene importancia como una simple mentirijilla, sí que la tiene, porque está rompiendo realmente la geometría sagrada. Es tan importante el conocer, el interiorizar la geometría sagrada y conocer estos principios herméticos para que realmente cuando empecemos a abrir el templo de la geometría sagrada seamos conscientes de que estamos geometrizando y que vamos a crear una realidad impresionante. Así que muchísimas gracias, Janet, por lo que estás y por lo que nos has compartido. Y bueno, aquí siempre decimos lo siguiente, aquí no hay ni maestros ni aprendices, aquí todos hemos aprendido hoy un poquito más. Así que muchísimas Muchas gracias, Janet. gracias, no, Y gracias a ustedes, bienvenida. gracias. Muchísimas gracias. Janet, me encantó tu relato, me encantó tu testimonio. Es parte de la maestría del corazón, es parte de lo que nosotros hacemos. Me encantó cómo llevaste la ley del principio de polaridad a tu vida, a tu quehacer, y al final es entender que todo está conectado, no hay nada que está separado, y todos somos parte de un todo. Entonces es poder entender eso, poder entender este mágico camino del medio que a veces se nos hace tan difícil porque tendemos a irnos de una polaridad a otra, de un extremo a otro, pero cuando uno empieza a centrarse, cuando uno empieza a conectarse con tu corazón, con tu respiración, con, con lo que está afuera, que finalmente, como se dice, lo que está adentro está afuera también, como es adentro es afuera, es un todo. Entonces, me encantó escucharte, sentirte y el trabajo tan mágico que haces, esas ceremonias de conectar, de transmutar, de sanar finalmente. Es un trabajo que
que lo agradezco, porque lo honro, lo bendigo, porque sanas tú, sanas a la tierra, sanas a personas y finalmente sanamos todas. Entonces, muchas gracias con esto, con este bonito testimonio, Janet. Muchas gracias. Gracias, Andrea, gracias a ti. Sí, porque siento que es que todos estamos haciendo una tarea, ¿sí? Y no tenemos mucho tiempo, como dicen los abuelos del sur y de los Andes. Y el tiempo es ahora. Entonces, todo lo que podamos aprender, desaprender, dar, compartir. Y algo muy hermoso es que nos podemos compartir desde muchos países. Entonces somos como, vuelvo y traigo lo de que Roberto me decía esta mañana, como esa partícula cuántica que puede estar en muchos lugares. Y en ese momento todos somos partículas cuánticas que estamos en México, en Bolivia, en Colombia, en España, en muchos lugares. Y en ese tiempo tenemos la gran posibilidad de poder entendernos en muchas formas. Entonces, es lindo siempre aprender y estar desaprendiendo. Entonces siento que también la convocatoria de todo esto que estamos haciendo es muy hermosa y está implicando a que como humanos de verdad caminemos el espíritu pero con mucho amor, ¿sí? Ayer yo le decía a alguien que estaba viendo la serie de los vikingos y me decía, nena, siempre ha habido guerra. Y yo, sí. Pero al final los vikingos se encuentran que es el amor y el amor es una geometría sagrada. Y yo podría decir que es como el vector del equilibrio. Sí. ¿Sí? Entonces, gracias. Gracias. Sí, el amor siempre es la respuesta. Janet, me gustaría hacerte una petición. Yo estoy muy interesado porque, como he dicho antes, ¿no? Todos somos maestros y aprendices. Entonces, a mí todo esto que has estado empezando a decir, que estás haciendo un trabajo, ¿no? con tus abuelos, ancestros y demás, yo estoy muy conectado a culturas iniciáticas. A todos nos ha llegado la geometría sagrada de diferentes maneras, sin embargo, todos somos diferentes ramas del mismo árbol, ¿no? Entonces tenemos que conectarnos. Bueno, mi petición es la siguiente. Me gustaría que, por favor, cuando tú tengas tiempo, cuando puedas, pues que nos compartieras esto que tú estás haciendo en el grupo, en nuestro clan. ¿Por qué? Porque me parece súper importante tus aportaciones y va a generar conciencia. No sé si hay algún problema con la petición que te he dicho, pero sí me gustaría que... ¿Qué es lo que te ha llevado a hacer el vector del equilibrio? Todo, o sea, cuando puedas, o bien lo puedes hacer con un audio o un escrito. Libre albedrío, cuando puedas, cuando quieras, pero sí me gustaría que nos expusieras un poco qué es lo que tú quieres, lo que estás haciendo, precisamente para cambiar, ¿no? O sea, para cambiar o para elevar la conciencia o para conectar con lo que estás haciendo. ¿Te parece bien? Cuando puedas, sin prisa, ¿vale? Que como andas en tantos países a la vez, yo sé que... Sí, claro que sí, claro que sí. Es que vean que yo hace 22 años vivo en Bolivia, ¿sí? Pero soy una chacarruna. Las chacarrunas son aquellos, así como ustedes, que también ahora son chacarrunas, son seres que viajan a diferentes lugares. En este caso yo retorno a mi casa que está en Colombia, pero vuelvo y retorno a mi otra casa que está acá. Entonces a esto lo llamamos los chacarrunas. Aquí hay una figura perfecta también geométrica que es la chacana, que es la cruz andina. Sí, sí, la conocemos. Además hemos trabajado con ella nosotros también mucho. Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo voy a Colombia, llevo los altares de la chacana. Entonces, por eso para mí la geometría sagrada es muy bonita. Y cuando Marce me invitó a hacer esto, Marce me decía, tienes que estar en este grupo, hagámoslo. Y yo, bueno, hagámoslo. Porque nos íbamos a compartir de muchos lugares, muchos países, y la geometría es exacta, y como ahora decían, siempre ha estado. Para Dios, la mente es exacta, ¿sí? Y como llamarlo así, entonces con mucho gusto, en un audio les voy a compartir un poquito, ¿sí?
como de este caminar también y cómo esto se ha dado, ¿sí? Como en mi camino y en mi vida. Entonces, claro que sí, con mucho gusto. ¿Y por qué llegué al vector del equilibrio? Porque comencé desde el cuadrado, desde el dodecaedro, desde, sí, hacerlos. Porque más allá de que los entendiera, es que yo no lo entiendo, por eso estoy haciendo el curso, yo no lo entiendo de forma lógica. Yo lo entiendo es como desde aquí, ¿sí? Claro, ahí Entonces, está. cada vivencia que yo voy haciendo, la voy plasmando en cada palito, en cada forma, en cada manera. Y algo que a mí me va dictando el camino es lo que vivo. O sea, como lo que se va creando en la medida en que voy haciendo la geometría y lo que me va hablando. Entonces, eso me va hablando del camino, me va hablando por aquí sí, por aquí no, por así. Pero es una cosa que no les sé explicar con palabras, pero Sí, mira, bueno, te pero sí lo voy a intentar, ¿sí? voy a echar una mano. Te voy a echar una mano porque yo sé lo que trata de decir. Claro, con palabras intentamos de expresar muchas veces un lenguaje divino con palabras humanas y es imposible. La geometría sagrada no se puede explicar con palabras humanas porque es precisamente, es desde el corazón, ¿no? Es impresionante lo que tú estás diciendo porque tú de alguna manera, yo estoy hablando, por ejemplo, de geometrizar conscientemente. Sin embargo, tú estás a través de la geometría, o sea, estás a través del corazón, estás geometrizando y trayendo desde lo sutil, a través de lo que tú estás haciendo, la figura que estás haciendo, a lo denso, eso, y lo estás plasmando. Por ejemplo, ese vector del equilibrio tiene un poder ya no solamente por lo que representa, sino porque está intencionado. Entonces es impresionante, Sí. es un tótem. Y al estar intencionado, esa figura geométrica ya no es solamente una figura geométrica, es una figura geométrica que está geometrizando, porque tiene tu intención y tiene plasmada parte de tu energía ahí. O sea que muchísimas gracias, es impresionante cómo de alguna manera, ¿no? A mí cuando Marce me habló de ti un poco y tal, yo por supuesto, yo sé que todos los tiempos son perfectos y que de alguna manera todos nos estamos conectando, ya no estamos todos conectados, ¿no? Desde siempre, ¿no? Pero estamos uniendo camino para sanar y para traer luz al mundo y llevar luz justo donde hay que llevarla. Cada uno con su camino, porque todos aquí tenemos un camino muy importante. Entonces, a mí intuí algo cuando Marce me habló de ti y le dije, sí, por supuesto, muchísimas gracias, no sé qué, no sé cuánto y tal. Sin embargo, verdad que hemos hablado varias veces, pero nunca te había puesto cara. Sin embargo, me ha parecido impresionante lo que nos has transmitido, lo que nos has aportado, porque ahora todo para mí se está hilando, ¿vale? Porque estoy conociendo una serie de personas muy, muy, muy interesantes y todos y cada uno tenéis unas habilidades impresionantes, pero todos forman parte de la misma geometría. Es como un gran vector del equilibrio, pero cada uno es un palo diferente. Yo es como lo estoy empezando a interiorizar, es increíble. Bueno, sin más, porque sabemos que andamos siempre de horario fatal, tenemos que seguir. Así que muchísimas gracias, Millanet. Y bueno, pues esperamos con mucho gusto pues, tu audio cuando puedas y será una gran aportación. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias, Marce, también a ti por traernos también y tú también por estar. No hace falta que lo digamos, pero por si acaso lo decimos. Es un gran placer y un honor. Vale. Bueno, pues ahora vamos a ir a la transmutación mental. Esto es súper importante, ¿no? Transmutación mental es lo que Janet hace un rato ha compartido, ha hablado, ¿no? Transmutación mental cuando está subiendo las nevadas, ¿no? Y de repente es consciente de que está descoordinada, que está en una angustia, que sin embargo es consciente de eso y empieza a respirar conscientemente y empieza a transmutar mentalmente y está cambiando su polaridad de agonía a una polaridad de armonía. Eso es de alguna manera una transmutación mental a través de la respiración, a través de polarizar o sea, estamos en un estado dual, en una polaridad que no queremos y transmutamos mentalmente para ir a la polaridad que sí queremos. Cuando, por ejemplo, alguien nos ha dañado, por ejemplo, y sin embargo somos capaces de verlo con los ojos de la compasión, perdonarles, enviarle luz y simplemente que eso nos afecte, ya estamos transmutando también mentalmente. Una de las clases, Janet, que te tengo que compartir y a ti más también, que son las anteriores, es una que dimos de transmutación mental, que es una gran herramienta
Sin embargo, bueno, eso ya lo hablaremos luego por privado, porque hay muchas cosas todavía que tenemos que compartir y demás. Bueno, y vamos a hacer un pequeño repaso y inciso, ¿no?, en lo que es la transmutación mental. Es lo que antes, transmutación, es lo que la alquimia se llamaba antiguamente, y los alquimistas decían de convertir el plomo en oro, convertir la ignorancia o el odio en amor, el polarizar una emoción negativa en una positiva, en poder ver incluso hasta nuestros enemigos. Como lo ha dicho bien, yo veía la serie de vikingos y yo entendía que realmente, ¿por qué luchaban los vikingos? Por seguridad, para expandirse, para que su propio clan, para que su propia tribu pudieran encontrar la paz y pudieran vivir en amor, en armonía. Por eso luchaban, sin darse cuenta que ese no era el camino, pero bueno, tardaron lo que tardaron y pasaron los procesos que pasaron para darse cuenta que la respuesta era el amor, como siempre. Y no nos damos cuenta que nosotros entramos en conflicto por la dualidad, cuando le deseamos mal al otro, cuando tenemos envidia, sentimos cualquier tipo de aversión hacia nuestros hermanos. Eso mismo se está manifestando en nosotros porque rompemos nuestra geometría sagrada en nosotros, como he dicho antes, que es fractal también, y como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Y cuando nosotros atacamos a un hermano nuestro y estamos siendo víctimas de nuestra dualidad, ese mismo comportamiento se vuelvan a manifestar en nosotros microscópicamente. Entonces nuestras células empiezan a atacar unas a otras y empieza a generarse un descontrol, una fuerza de destrucción, y porque se destruye la geometría sagrada en nosotros y no somos capaces de ser conscientes que al no haber transmutado mentalmente esa desarmonía, empezamos a crear un ciclo de destrucción. Ahora, si somos conscientes de que somos víctimas de la dualidad y queremos polarizar esa emoción negativa hacia una persona o hacia nosotros mismos, ¿qué es lo que utilizamos? Esta gran herramienta, la transmutación mental. Como dice este PowerPoint, un conocimiento de la existencia de este gran principio hermético nos capacitará a entender mejor sus propios estados mentales. Si quieres conocer a Dios, conócete a ti mismo. Si quieres conocer al universo, conócete a ti mismo. Este diplomado no solamente vamos a trabajar la geometría sagrada, vamos a hacer un proceso de autosanación vibracional, un proceso de autoconocimiento a través de la observación. Porque en la observación se encuentra la sabiduría. ¿Y cómo? Haciendo observación de cómo nos sentimos, qué es lo que decimos, qué es lo que pensamos, si hay coherencia entre lo que hacemos, decimos, sentimos, actuamos, etcétera, etcétera. Y si a través de la autoobservación nos damos cuenta que hay algo incoherente, aplicar enseguida la transmutación mental para generar precisamente esa armonía y volver a geometrizarnos. Entender nuestros propios estados mentales y los de las demás personas. Veremos que estos estados no, son solo cuestiones de grado, como hemos hablado antes. Y viendo esto seremos capaces de elevar o bajar la vibración a voluntad, de cambiar la polaridad mental y ser así maestro de nuestros propios estados mentales, en vez de ser siervos y esclavos de nuestros estados mentales y de víctimas de la dualidad, como estamos siendo del principio de la polaridad. Esto es una gran herramienta, ¿no?, de ser conscientes de que somos realmente, que si somos maestros de nuestros estados mentales, no vamos a ser siervos ni esclavos de nuestros estados mentales, no vamos a ser siervos de la ira, no vamos a ser siervos de la maldad, sino todo lo contrario. Si dominamos nuestros estados mentales, vamos a ser conscientes de lo que sentimos, de cómo nos proyectamos en los demás y hacia nosotros mismos. Entonces vamos a crear nuestra propia realidad porque vamos a vibrar conscientemente nosotros en armonía y vamos a estar geometrizando conscientemente. Y por su conocimiento seremos capaces de ayudar a los compañeros inteligiblemente. Y por los métodos apropiados cambiar la polaridad cuando uno mismo lo desee. Aquí nos aconsejamos siempre lo siguiente, ¿no? Familiarizarse con este principio de polaridad, pues es un entendimiento correcto, al mismo que arrojará luz sobre muchos asuntos difíciles. Entendido cuando estamos en una situación, si entramos en autoobservación y en autoconocimiento, nos daremos cuenta que estamos en una polaridad que no deseamos. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la transmutación mental para escapar de esa polaridad y grado a grado elevarnos o ir a la polaridad contraria. Hay que recordar siempre que la transmutación y no la negación presuntuosa es el arma del maestro.
Permiso. Vale. Esto, yo quiero hacer un poco aquí, si alguien tiene una duda en lo que es la transmutación mental, pues deberíamos igual a lo mejor hacer una pequeña parada. Porque entendiendo lo siguiente, que es lo que yo voy a presentar ahora mismo, por ejemplo, hasta ahora se ha entendido realmente lo que es la transmutación mental. O sea, por ejemplo, como dice esa Norma Vincent-Paul, ¿no? La persona que envía pensamientos positivos activa positivamente el mundo y a su alrededor y atrae resultados positivos para sí mismo. Lo que hemos hablado hace un momento. Quien envía luz, recibe luz. Quien envía el bien, recibe el bien. Lo que dice la Biblia, el Maestro Jesús lo decía. ¿Tú quieres saber qué es lo que vas a recibir en tu vida? Simplemente observa lo que estás cultivando. Tú vas a ser, solamente vas a recoger las semillas de lo que tú has cultivado, la cosecha de lo que tú has cultivado. Si tú siembras mal en los demás, es lo que vas a recibir. Causa, efecto, acción, reacción, karma, dharma. O sea, es más de lo mismo. Entonces, si somos conscientes de esto, ¿no será un poco inteligente el hecho de que generemos causas cuyos efectos sean positivos para los demás y para nosotros mismos? E incluso cuando seamos víctimas de la dualidad y estemos en estados de vibración que no es apto para nosotros, no es lo correcto, que utilicemos la herramienta que estamos adquiriendo como la transmutación mental para escapar de ese estado, de esa polaridad y polarizarnos justo al estado que queremos ser, en un estado consciente de viviendo en el presente, viviendo en armonía, conectándonos y vibrando en armonía con el todo y con nosotros mismos, y así geometrizando. Hasta ahora, André, ¿quieres aportar algo? A ver, nosotros entendiendo este principio y entendiendo la transmutación mental, es cuando nosotros vamos a poder hacer milagros en nuestra vida. Cuando nosotros podemos cambiar nuestra polaridad, es cuando nosotros podemos dominar nuestros estados mentales. Recuerden cuál es el primer principio hermético. Todo es mente, el universo es mental. Entonces, cuando nosotros, como dice aquí, no es que neguemos, es que transmutemos los estados en los cuales nosotros nos encontramos. Entonces, es súper importante cómo podemos también transmutar, como hablábamos de, si estamos en un estado de odio, en el fondo no es negar el odio, es transmutar el odio y convertirlo en amor. Entonces, siempre lo importante es transformar, no negar lo que nosotros estamos sintiendo. Siempre transformarlo, transmutarlo, ya sea a través de decretos, ya sea a través de... Yo, por ejemplo, en mi caso lo hago a través de decretos, es conectarme también con mi corazón. Cuando, por ejemplo, siento que me ofende o que me daña, me conecto con mi corazón, me quedo en silencio un minuto, empiezo a enviar amor, lo envuelvo en mi círculo, envuelvo a esa persona en mi círculo de amor, y a esa persona yo empiezo a transmutar. Empiezo a hacer decretos, empiezo a ver a esa persona como un ser humano amoroso, y me conecto con el amor que me une con esa persona. Y así empiezo a transmutar. Y en el fondo cambio inmediatamente de polaridad. Entonces, también es cómo nosotros nos conocemos y qué nosotros hacemos, y todo esto está relacionado con la pregunta que viene ahora también, cómo nosotros conectamos y vamos haciendo nuestra propia transmutación mental frente a las cosas que nos están pasando. Entonces, por ejemplo, como yo les decía, siempre yo lo hago a través de los decretos, muchos decretos metafísicos también, a través de arcángeles, a través de los rayos.
A mí el Reiki también me ayuda mucho, yo soy maestra de Reiki y enviar Reiki también me ayuda. Esas son las formas en que yo también hago, transmuto, y así soy maestra y maestra, dirijo y controlo mi vida, porque como es adentro, es afuera. Si yo estoy bien, todo lo que va a estar afuera, todo lo que va a ser mi mundo, mi universo, también va a estar acorde con lo que yo estoy viviendo en este momento. Entonces, es súper importante de poder manejar esta transmutación y ir aprendiendo cómo uno mejor transmuta o qué conecta, con qué conecta para transmutar. A veces también me resulta ir a caminar a la naturaleza, conectarme con la naturaleza. Yo vivo en el campo ahora, salir a caminar para mí también es fundamental, conectarme, escuchar a los pájaros, mirar las flores, mirar las mariposas, todo eso por ejemplo, a mí me ayuda también a transmutar. La oración, no hago mucha oración. Entonces, por eso te digo, uno a medida que va viviendo, se va conociendo y se va conectando con lo que te permite hacer los cambios y la transmutación. Y bueno, ahora vamos con la pregunta que está muy relacionada con esto. Entonces, necesito que vamos a hacer en el fondo, conectarnos y conocernos también, y si pueden, papel y lápiz, y vamos a hacer escritura terapéutica ahora. Y la pregunta es, ¿cómo cambias tu polaridad? Bueno, papel y lápiz, el que tenga su libro mágico, que lo abra en su libro mágico, porque ahí tiene que quedar plasmado todo desde este presente para siempre. Aquí va a entrar el concepto, esta pregunta está muy pensada y muy buscada, y es la pregunta exacta y perfecta precisamente para este momento. Es una escritura terapéutica que les va a hacer ver lo siguiente: qué es lo que tienen integrado, cómo utilizarían, por ejemplo, la herramienta de transmutación mental. Los que se acaban de unir hace poco tienen que ver la clase de transmutación mental que ya dimos anteriormente. Si no saben dónde encontrarla, yo di ya los links de YouTube y las clases y demás, pero los que no las tengan no pasa nada, se la vuelvo a reenviar. Y va a ser súper importante qué tipo de herramientas y cómo ustedes cambiarían su propia polaridad. Así que esta va a ser la escritura terapéutica. Van a tener, ¿cuánto tiempo, André, más o menos? Porque ya es tarde. Lo decimos porque utilizamos siempre también el Zoom para luego otras clases y siempre nos metemos en la hora. No sé, ¿alcanzarán a hacerlo en 10 minutos? Sí, yo creo. ¿Alcanzan? Sí, Ya, yo creo en 10 que minutos sí. Son las 8, perdón, solo 5 en sus países. A los 15 de sus países, no sé si se entiende, a los 15 de sus países nos volvemos a conectar, ¿les parece? Así que pueden apagar cámaras, pueden apagar micrófonos. En minutos serían 10 minutos, por ejemplo, ¿no? Tanto Sí. en España como en cualquier país. Todo, por eso, porque nosotros estamos en España, entonces aquí son las 8:05. Por eso les digo los 5, porque todos tienen los mismos 5, 10, 5, 11, 5, 12, 5, entonces a los 5 de ustedes empezamos, ¿vale? Y a los 15 terminamos. Eso, así que ya los dejo y no importa, apaguen cámara y a los 15 nos conectamos, ¿vale? Hola, Gracias. Marce. hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú, ¿Cómo han Marce? Qué estado? gusto escucharte. Te Bueno, cambié el lo nombre. mismo. Me da mucho gusto conocer, estar en la clase, pero yo ya me tengo que retirar porque tengo una reunión ahorita. Entonces yo hago mi escritura terapéutica y la comparto en el grupo. De acuerdo, Marce. Ay, Perfecto. muchas gracias, muchas Gracias a ti por gracias. acompañarnos, Marce. Sí, ¿Vale? a ustedes por toda la información, por todo el aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, Marce. Un gusto verte, sentirte y que te vaya Lo súper bien mismo. en todo. Besito, Gracias, abrazo. lo mismo. Hasta luego. Hasta luego.